blanquitos con negro, ahora están. Pues sí. Hola, Pau. Hola, Creo Pau. que hay que Hola, que están Rosina. grabándola, entonces mejor. Sí, ya comenzó, me parece. eh, Vamos a ver. Hola, Cristina. Hola, Paulina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un momentito. Hola, Jorge. Hola, Cristina. Hola, Rosina. Hola, ¿qué tal? Ay, un momentito. Paulina Herrera también es ecuatoriana, Jorge. ¿Sí? ¿Qué nacionalidad me quieren adoptar? No, estábamos comentando que aquí estamos varios ecuatorianos. Ah, sí, Sí, nos Sí. comentaba Paulina que está en la provincia de Imbabura, ¿no? sí. Ujú. Cotacachi. Cotacachi. Estaba por Cotacachi. decirte ayer, tienes una casa como mi casa, o sea, igual las maderas tiene así. Ah, sí, es de madera vista. Mm. Hoy estoy en Quito, estoy en otra parte. Ya. Yo soy de Quito, pero vivo acá. Claro. Mm. ¿Por qué Quito? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué Quito? Ese nombre. Me parece que tiene un sentido histórico desde los Quitus. Se adoptó el nombre, San Francisco de Quito, en honor a los Oh, Quitus. mm. Así es, compañeros ecuatorianos. Sí, de acuerdo. Los primeros habitantes que llegaron eran los Quitus. Y en la Claro. costa había los Caras. Y en Imbabura habían los Imbayas. Bueno, son una serie de pueblitos que se fueron construyendo. Pero el país se construyó alrededor de tres lugares: Quito, Guayaquil y Cuenca. Y la capital es Quito de los Quitos. Un poco es eso, antes que los incas. Ok. Gracias. Muchas gracias. Sí, qué bien, qué bien. Lo cierto es que estos son países gigantescos, comparados con nosotros que somos isleños, ¿no? Yo Bueno, me quedo creo que muy... vamos a empezar porque después se nos va el tiempo. Renzo, cuando quieras, podemos empezar. Pero cuando dijeron Quito, yo tenía entendido que era porque es la lengua de los quichuas, ¿no? Que por eso se llama Quito, que dicen que se dice que El es el centro del lugar, mundo. sí, la mitad Sí, del mundo, sí, 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 también, sí, sí, así es. sí, sí. Pero no sé, no entiendo, no sé cómo. Bueno, Renzo, cuando quieran podemos empezar, va a entrar más personas, pero bueno, veremos después. ¿Está? No sé si está. Sí. ¿Aló? No me digas que empezamos ya. ¿Alguien puede mirar en Facebook a ver si estamos? Todavía me tiene que enviar el mensaje. Bueno, ¿aló? Bueno, Renzo se ha Cristina, perdido. No, no, está bien. de hecho, le veo en mi pantalla que está grabándose el programa. Ya lo dejó caminando el programa. No, ese es Rosina que está grabando. ¿Sos tú, Soy yo que Rosina? estoy grabando. Ah, Yo Sí. no ya. me... Ajá.
pero él es que tiene Hola, que hola, buenas abrir. tardes. Ah, ¿Ya buenas está tardes, listo para Renzo. empezar? Sí, ya estamos pronto, sí. Ok, Va a ya entrar vamos a algunas comenzar. personas más, pero... Ah, José. Ok. Un momento en silencio, por favor, para empezar. Sí, apaguen los micrófonos, por favor. Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro de Jauja. Hoy tendremos la presentación recital de poesía de la Laguna de Paca junto a la embajadora cultural Cristina Lava. Pueden comenzar, gracias. Muchas gracias, Renzo. Eh, Estamos nuevamente en la Feria Virtual del Libro de Jauja, la tercera Feria Virtual del Libro de Jauja. Es un placer para nosotros compartir esta feria virtual con la feria presencial que está en este mismo momento. Y agradecemos, como siempre, a la Confederación Internacional del Libro, a la Morales, el Salvatierra, Eli Molina y a Renzo Fernández, que es nuestro host en el día de hoy. Hoy vamos a traerle, como lo acaba de decir, poesía jauja y La Laguna de Paca. Entonces, vamos a, como siempre, comenzar con nuestro video de presentación. Bueno, para eso tenemos a Jorge Mora Varela desde Quito, eh, desde Quito, Ecuador, perdón, estoy un poco, de Quito, Ecuador. Tenemos también un momentito, aquí. Tenemos a Rosina Anglada desde Santo Domingo, República Dominicana, a Cristina Piñero desde Estados Unidos, a Jorge Mora Varela desde Quito, Ecuador, a Enrique Reyes desde Lima, Perú, a Carlos Egisto desde Guadalupe, Perú, a Bielka Gutiérrez desde Panamá. También nos está acompañando Paulina Suárez desde Ecuador y Paulina Herrera desde Ecuador, como también tenemos a José Hilton Rosas desde Belo Horizonte, Brasil, que nos está acompañando. Para comenzar, les vamos a compartir, espero que pueda. Que me dejó, muy perfecto. Les vamos a compartir nuestro video de presentación. Ok, no se oye la voz. No se oye, ¿eh? Un momentito. Eso le... Compartir. Sin embargo, tengo el audio. Ahora sí. Jauja de dulzura, rinconcito de mi patria que yo quiero. Jauja de dulzura, rinconcito de mi patria que yo quiero. Pedacito de cielo, alegría del corazón. Pedacito de cielo, alegría del corazón. Eres por tu clima el orgullo de mi patria, qué fortuna. Eres por tu clima el orgullo de mi patria, qué fortuna. En el mal un consuelo, en la vida una esperanza.
vida una esperanza. Jauja, ay mi tierra, te recuerdo con ternura, hoy ausente. Jauja, ay mi tierra, te recuerdo con ternura, hoy ausente. Con tus noches de luna y el cantar de una brisa, con tus noches de luna y el cantar de una brisa. Bueno, este es nuestro video de presentación que tenemos todas las personas que han participado y que van a participar todavía en este momento. Tenemos a Sara Potosí, que también está desde Colombia, que está con nosotros y que va a traernos su poesía. Bueno, para comenzar, entonces vamos a pedirle a Jorge que nos lea su ponencia, ya que ayer no la pudimos ver, y después, muchas gracias, Jorge Mora, que está en Quito, Ecuador. Buenas tardes. Bueno, de hecho, vamos a repetir la historia de tres mujeres notables del Perú, de Cusco, de Lima y de Jauja: María Trinidad Enríquez, Carmela Combe y María Luisa Aguilar. Queridas amigas y amigos, mientras la vida y los pueblos existan, se puede y se debe escribir la historia, porque este es un proceso que está en construcción mientras exista la vida. Y esta vez quiero escarbar en el perfil de tres mujeres peruanas, pioneras en lo suyo, que al menos para mí han sido desconocidas, y es un placer presentarlas en la tercera Feria Virtual del Libro de Jauja. María Trinidad Enríquez, la cusqueña de finales del siglo XIX, la primera jurista del Perú, que cuando cumplió sus estudios de jurisprudencia, el sistema de la época le negó el título de abogada por ser mujer. María Trinidad fue una jurista y activista peruana, fue la primera mujer que se matriculó en la Universidad del Cusco, la actual Universidad Nacional Antonio Abad, donde cursó letras y jurisprudencia. Fue la primera mujer universitaria del Perú. María Trinidad fue la pionera de la lucha por los derechos de las mujeres en la educación superior. Ella fue hija de un comerciante y de una terrateniente de ascendencia inca y de la aristocracia regional. La madre se llamaba Cecilia Ladrón de Guevara y Castilla y tenía propiedades como las haciendas de Yanaguara y Medialuna del Valle del Urubamba. A la edad de 7 años ingresó al Colegio Nacional de Educandas del Perú, ubicado en el Centro Histórico Cusqueño, fundado en 1825 por el mismísimo Simón Bolívar, la primera institución educativa pública republicana de mujeres del Perú. Y allí María Trinidad fue maestra de geografía, y dicen que empezó a enseñar a los 11 años. Como resultado de su posición socioeconómica, disponía de una amplia biblioteca familiar, tuvo acceso a la educación privada en letras, ciencias e idiomas, y la posibilidad de leer autores como Rousseau, Montesquieu o Flora Tristán. Esto le permitió sensibilizarse en temas de desigualdad social y los derechos de las mujeres indígenas y obreras, además de mirar en sus haciendas las precarias condiciones laborales y pobreza que afrontaban los indígenas, lo que marcó su sentido de justicia y activismo posterior. María Trinidad pudo ingresar a la Universidad San Antonio de Abad en 1875, como efecto de una resolución suprema que se emitió para el efecto en el Cabildo Cusqueño. 3 años después, María Trinidad se graduó de bachiller y se convirtió en la primera jurista del Perú. Un diputado cusqueño de nombre Francisco González presentó al Congreso de la República una petición para que el órgano la declare apta para graduarse como abogada, para hacer los 2 años de práctica en un estudio forense y recibirse en alguna corte superior. Los diputados entonces propusieron ante la Cámara que se establezca que las mujeres consigan, con los mismos requisitos de ley, los mismos grados universitarios que tenían los hombres. Este proceso fue interrumpido por la cruenta guerra del Pacífico entre el Perú y Chile, y recién luego de este conflicto bélico el Congreso resolvió autorizar en calidad de gracia
para que María Trinidad pueda optar por el grado en Derecho. El presidente del Perú, José Nicolás Baltasar Fernández de Pierola y Villena, conocido como Nicolás de Pierola, fue el encargado de otorgar a María Trinidad la autorización especial para graduarse como abogada, a lo que ella renunció, porque entendía que ese era un derecho de todas las mujeres y no en favor para una sola. En un principio, María Trinidad se enfrentó a las restricciones legales, sociales que dificultaron el ejercicio profesional como abogada. La legislación vigente en ese entonces consideraba a las mujeres como legalmente incapaces de ejercer funciones que implicaran autoridad. Fue el principal obstáculo al que se enfrentó. La joven jurista buscó revertir esta situación y promover reformas legales que permitieran a las mujeres acceder al ejercicio de profesiones públicas. Su activismo no logró cambios. La tramitación del expediente fue tan largo que María Trinidad murió antes de que concluyese este proceso de justicia para la mujer peruana. Y a pesar de no haber podido ejercer formalmente como abogada, su legado quedó plasmado en la historia como pionera de la lucha por la equidad de género en el ámbito profesional y educativo del Perú. María Trinidad Enríquez dedicó una parte significativa de su vida a promover la igualdad de género y el acceso de las mujeres a la educación y al ámbito profesional. Como activista trabajó para visibilizar las barreras que enfrentaban las mujeres y abogó por su derecho a recibir educación superior como un derecho fundamental para las mujeres. En 1870, en la ciudad del Cusco, María Trinidad Enríquez fundó el Colegio Superior para Mujeres, con una metodología de educación vanguardista e integral para las mujeres, para que ellas se preparan de manera adecuada para ingresar a la educación superior. En el sector periodístico encabezó la sección Mosaico de la revista El Recreo del periódico literario de la ciudad del Cusco, donde se enfocaba en criticar las situaciones dentro de los contextos social, cultural y educativo. María Trinidad fundó la Sociedad de Artesanos del Cusco en 1876 y participó en La Voz del Cusco en 1891, con una publicación radial que circuló entre los artesanos de la localidad. A través de discursos y publicaciones, Enríquez impulsó un movimiento que buscaba transformar la mentalidad de su tiempo para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Tenía la convicción de que los cambios sociales deberían acompañarse de modificaciones en el marco legal. Entonces impulsó diversas propuestas de reforma para garantizar el acceso de las mujeres a profesiones públicas y cargos de responsabilidad. Entre sus iniciativas destacaron las peticiones al Congreso para modificar leyes que excluían a las mujeres en el ejercicio de funciones jurídicas y administrativas. Como sucede con frecuencia, sus esfuerzos no lograron resultados inmediatos. Su activismo sembró las bases para futuras reformas en pro de la equidad de género en el Perú. Enríquez entendía que sin cambios en la legislación, la igualdad de oportunidad sería imposible, por lo que su legado es reconocido como un hito en la lucha por los derechos de las mujeres en el Perú. Después de su muerte y a lo largo de los años, el impacto de Enríquez ha sido reconocido por esta razón. Instituciones educativas, calles y plazas han sido nombradas en su honor como reconocimiento a sus contribuciones a la sociedad. Se han organizado eventos y publicaciones que destacan su papel como pionera de la defensa de los derechos de las mujeres para reivindicar su figura como una de las primeras feministas del Perú. La universidad donde se formó, la Nacional Antonio Abad del Cusco, creó una cátedra en su honor, donde se resalta su legado como pionera de la historia del derecho en el Perú. En el 2019 su rostro fue incluido en el Carnet Universitario Nacional por su incidencia en la educación peruana, por sus investigaciones académicas y biográficas y su papel en la historia del feminismo y el derecho peruano. El 11 de junio del año 2021, el gobierno peruano la incluyó dentro de la Orden en Mérito a las Mujeres del Bicentenario por su contribución al desarrollo del país, así como la lucha incansable por la igualdad educativa, laboral y profesional. Carmela Combe Thompson, una limeña del siglo XX, la primera mujer piloto de aviación civil en el Perú. He sido muy feliz, dijo alguna vez a la prensa. Carmela Combe Thompson nació en Lima en 1898 y murió en Miraflores, en Lima, en 1984. Fue la mujer pionera en la aviación civil, fue la primera aviadora peruana. Carmela ya sabía manejar automóviles a sus 14 años y en 1920 inició su aprendizaje como aviadora de la Compañía de Aeronáutica de Lima.
empresa perteneciente a la firma Curtis en el distrito de Bellavista. Combe, con 20 años y tras completar el curso de aviación, se inscribió en la Escuela de Aviación Civil de Bellavista. Su actividad aeronáutica la compartía con la pasión por las carreras de autos, donde compitió en coches y también en motos. En 1921, solo después de 4 horas de instrucción, Carmela Combe voló sola en un avión, el Curtis Oriol. Su carrera de aviadora fue corta. El 9 de julio sufrió un accidente aéreo cuando retornaba a Lima, luego de transportar el dinero para el pago del salario de los trabajadores de la hacienda de Cañete. Tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Chorrillos debido a una falla del motor. La noticia fue registrada en el diario El Comercio de Lima con las siguientes palabras: el piloto Moore y la señorita Carmela Combe caen de gran altura. Los pasajeros resultaron ilesos. Los golpes que recibió en el accidente le afectaron la columna vertebral, lo que derivó en dolores crónicos y sordera. A pesar de ello, Carmela no cejó en su empeño de volar. Más tarde, una avioneta de su propiedad que le había prestado un amigo tuvo un accidente donde murió el piloto, su amigo. En 1922, Carmela obtuvo la licencia, viajó a Francia, se casó con un ciudadano francés y pudo volar junto al célebre piloto Marcel Doret, hasta que en 1932 finalizó sus actividades aéreas. Carmela murió en 1984. Debido a sus logros de la aviación, fue condecorada en 2 ocasiones. En 1960, la Fuerza Aérea de Perú la distinguió con la Cruz Femenina al Mérito Aeronáutico por ser la pionera en la aviación civil del Perú. En 1982, el Ministerio de Aeronáutica le impuso la medalla al mérito Jorge Chávez por su contribución al desarrollo de la aviación civil. En 2022 recibió un reconocimiento póstumo por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Estado peruano, con la condecoración Orden al Mérito de la Mujer a Carmela Combe y a otras 24 mujeres peruanas. La piloto que reconocía que la vida junto a los aviones, a los autos y las motos la había hecho muy feliz. María Luisa Aguilar Hurtado, nacida en Jauja en 1938 y fallecida en Lima en el 2015, fue la primera astrónoma profesional del Perú. María Luisa Aguilar Hurtado fue la primera astrónoma profesional del Perú. Estudió en el Instituto de Matemáticas y Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima y se graduó como astrónoma en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina en 1981. Y su deseo por desarrollar la astronomía a nivel profesional fundó y ejerció como directora el Seminario de Astronomía y Astrofísica, denominado Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales en la Universidad Mayor San Marcos de Lima. Nació en Jauja, ciudad donde vivió sus 3 primeros años. Luego estudió en Lima. En 1958 ingresó a la Escuela de Matemáticas de la Universidad Mayor San Marcos. Luego viajó a Argentina a estudiar la carrera de astronomía en el Observatorio de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata. Tras lograr especializarse en espectroscopía estelar, atmósferas estelares y estrellas variables, regresó a Perú en 1969. En 1970 comenzó a ejercer la docencia en la Universidad Nacional de Ingeniería y en el 75 en la Universidad Mayor de San Marcos. Allí creó los Viernes Astronómicos, un espacio de divulgación astronómica y educación científica a través de la astronomía. Todavía existe una serie de charlas y conferencias ininterrumpidas y se construye la más antigua del Perú, lo que le ha permitido obtener reconocimiento internacional. Su visión educativa: en 1981 fundó el Seminario de Astronomía y Astrofísica, al que desde 2001 pasó a denominarse Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales, semillero de generaciones de profesionales de la astronomía. En 1982 fue reconocida como miembro de la Unión de Astronomía Internacional y a partir de su experiencia docente y respaldos institucionales, en el 84 impuso y gestionó el convenio San Marcos con la Unión Astronómica Internacional y permitió implementar el primer programa de profesores visitantes con la Unión Astronómica Internacional. En el 85 coordinó la llegada de especialistas en galaxias y estudiosos del Sol. Como parte de las actividades mundiales por las celebraciones del Año Internacional de la Astronomía, María Luisa fue designada como único punto de contacto entre el Perú y la Unión Astronómica Internacional. Eso le posibilitó fomentar una diversa participación pública en actividades de educación y divulgación,
los viernes astronómicos, el telescopio itinerante, el programa Galileo de entrenamiento a maestros, Galileo Móvil y el cuento infantil El planeta Taku Taku. Colaboró en temas de ciencia y de astronomía, del suplemento dominical, el diario peruano, el comercio, entre otras. Fue propulsora del proyecto de astronómico, educativo y turístico en el Cusco, que se inauguró en el 2016, tras su muerte debido a un cáncer de estómago en el 2015, cuando ella tenía 77 años. María Luisa Aguilar protagonizó una obra de teatro para que los niños y las niñas descubran otras posibilidades de vida y las carreras profesionales ligadas a la ciencia y a la investigación. En el año 2020, el Ministerio de Educación del Perú, a través del programa Radio y TV Aprendo en Casa, dedicó un espacio dedicado a los niños de primaria sobre el legado de la astronomía nacida en Jauja, María Luisa Aguilar Hurtado. Amigas y amigos, esta tarde, de la mano de la Confederación Internacional del Libro, hemos dado un vuelo de pájaro a la vida de tres notables mujeres peruanas nacidas en el Cusco, en Lima y en Jauja: María Trinidad Enríquez, Carmela Combe y María Luisa Aguilar, para quienes solicito un gran aplauso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por traernos realmente a esas tres mujeres maravillosas. Y vamos como, porque el tiempo va a corrernos, por supuesto. Tenemos a Rosina Anglada, que desde Santo Domingo, República Dominicana, ella nos va a hablar de dos poetas de Quito y sus particulares expresiones lingüísticas. Rosina. Muchas gracias, sí, que encantadísima de estar de nuevo acá. Sí, hoy les traigo a Javier Iglesias Sánchez y a Xiu Yun, dos poetas de Iquitos. Iquitos es una ciudad ubicada en la Amazonía peruana, conocida por ser la ciudad más grande del mundo, que no tiene acceso por carretera, ya que solo se puede llegar por avión y por ahí, y por tierra. Por tierra no se puede llegar allá. Un momentito, por favor. Tenemos a María Sí, Elena. es un Acaba de... importante centro cultural, comercial y turística, rodeada de selva tropical y llena de biodiversidad, con atractivos como su arquitectura colonial, mercados tradicionales y reservas naturales. Esa Amazonía es una totalidad plurinacional interconectada por un gran bioma compartido por 9 países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Guayana Francesa. Hemos tomado de base el informe del Papa Francisco, donde decía que soñaba con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Entonces, este señor Javier Iglesias tiene un poemario que se llama Ñauinchando, que es un término quichua, uno de los idiomas indígenas de los Andes, especialmente en Perú y Bolivia. Esta palabra proviene del verbo ñauinar, que significa hablar, decir, comunicar. El significado general es ese, ¿no? O sea, que está hablando, que está diciendo, refiriéndose a esa acción de comunicar o expresar en ese momento. Este poemario recoge el habla y el regionalismo lingüístico y la cosmovisión del hombre amazónico en muchos de los poemas que constituyen el mismo, pero también busca hacer una poesía universal con las peculiaridades que tiene nuestra cultura. Nació en Iquitos Javier Iglesias Sánchez en el 1963 y su obra está en PDF libre aquí en el Internet. Entonces él toma el Padre Nuestro y lo tiene de una forma muy especial para él. Y dice así el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en las cochas, tahuampas, ríos y quebradas, danos el pandillo de cada día, líbranos del chapingo. Amén. Esta oración que pide la presencia de Dios en la naturaleza, en las cochas, en las tahuampas, en los ríos y las quebradas, y solicita el pan cotidiano. También pide protección del chapingo, concluyendo con un amén. Es una súplica de conexión con lo divino en un entorno natural y de protección. Buscamos la definición de cochas, es un peruanismo que proviene del quichua, que significa laguna, lago, charco o depósito de agua. Las tahuampas son los terrenos bajos y pantanosos, y el pandicho es el árbol del pan, una fruta tropical grande y redonda que es muy valorada también. Se cocina antes de comerlo
y su sabor y textura se parecen al pan rico en carbohidratos, fibras y vitaminas. Y el chapingo es un sinónimo del diablo o espíritu del mal. También se refiere cuando un niño es muy inquieto, se dice, ese niño es un chapingo. Otro poema de este señor es El Credo. Y él dice, creo, Señor, que estás en el renaco, en el río fiero y manso, en el camino, en la trocha, en el tambo, en la choza, en el masato, el rumupango. Creo, aquisito nomás, ahí en la copa de la lupuna, estás ñauinchando el añuje, a la boa, a la guangana, a la sachabaca, al mono fraile y a la maquizapa. Creo que estás en el vuelo de Rinaui, en los colores del guamacamayo, en el bombo baile del chungo que es mi corazón. Este poema expresa una profunda conexión con la naturaleza y la cultura de esta región. El poeta cree que la presencia de lo divino o lo espiritual se encuentra en en diversos escenarios y seres del entorno, en el río, en el camino, en la choza, en la selva, en los animales como la boa, la huangana, la sachabaca, el mono fraile y la maquizapa. También hay elementos culturales como el vuelo del rinaui, los colores del guacamayo y el ritmo del bombo en el baile, especialmente en el corazón del poeta. Tiene otro poema que se llama Dedicado al Maestro. Este es muy hermoso también. Yo vi todo esto hoy, me encontré con este señor y pensé que era importante compartirlo. Maestro, eres tú el fermento que el masato de mi ser necesita para convertirse. Puso y de conocimientos embriagarme. Eres alcusa que el tambo de mi ser ilumina plenamente, persistiendo, no apagándose, aun en noches de tormentosa selva. En tu caminar trocha para no errarse, ñauinchando Javier Iglesias Sánchez. Es interesante, él considera al maestro como esa esencia transformadora de los seres humanos, ese fermento que enciende y embriaga con los conocimientos, esa luz que ilumina las almas, inclusive en los momentos más difíciles. El caminar por la trocha simboliza un camino seguro y firme, y su presencia llena de euforia y alegría a la selva se refleja en los sonidos tradicionales como la quena, el bombo y el bombo baile. En conjunto, esta es una celebración de la influencia vital y cultural del maestro en la vida y en la tierra. El poema llamado es muy interesante porque lo tomó también como referencia el Papa Francisco en su libro Querida Amazonía. Y dice así, él tomó algunos versos, dice así este llamado. Corre como viento en tormenta de selva, escápate, suena, álzate, ruge, vive, sé remolino, gira, que retumben los árboles, que sean manguaré, del río haz tu sangre. Esta fue la parte que tomó el Papa. Del río haz tu sangre, del cielo rojo de la tarde, que baña con su luz dorada nuestras quebradas y cochas, tu guía, y de la nube blanca de la mañana tu compañera. Luego plántate, germina y crece, que tu raíz se aferre a la tierra por siempre jamás. Y por último, sé canoa, bote, balsa, pate, tinaja, tambo y hombre. Esto lo escribió en Iquitos en el 1990. Ahora vamos a dar una breve pincelada de Sui Yun, que también nació en Iquitos en el 65, hija de padres chinos que se establecieron en Loreto para dedicarse al comercio, y ahí pasó su adolescencia y se trasladó luego a Lima para estudiar en el Colegio Roosevelt. Posteriormente estudió Historia del Arte en California College of Arts en Estados Unidos, en la American University de Francia, y Análisis Literario en España. También vivió en España, ha vivido en España. Dice que su poesía se nutre de la cultura china de sus ancestros, la selva amazónica de sus primeros años y sus experiencias en las grandes ciudades de Occidente. Está marcada por un tono íntimo, con fuerte presencia de sensualidad y erotismo. Jinetéame, descálzame, túrbame, oh vengador de pensamientos, que de tus aguas emano, que de tus aguas bebo. Este libro, Rosa Fálica, fue publicado en el 1983 y de inmediato logró el reconocimiento unánime de la crítica, que lo consideró a Sui Yun
como una de las voces más importantes y singulares aparecidas en el panorama de las nuevas poetas europeruanas. Además de este libro, Sui Yun ha publicado Cantos para el Mendigo y el Rey en el 99 y Soy un animal con el misterio de un ángel 2000, Sueños de Otorongo el 2004, Cada vez que me ve el viento 2017 y Arrisha en el 2018. He cumplido con el tiempo. Me queda un minuto todavía. Gracias Adelante. gracias por la escucha, gracias por la oportunidad de penetrar en estas selvas amazónicas y ver la riqueza de conocimiento, la riqueza lingüística que tienen. Es todo un aprendizaje, es como entrar a todo un mundo diverso, muy diverso. María Elena se sonríe allí. María Elena, Bienvenida, María Elena, que te estábamos extrañando. sí, Sí, estábamos extrañando. Muchas gracias. Cumplí muchas exactamente gracias, con los 10 minutos. Perfecto, gracias. Volvemos después si nos da tiempo. Muchísimas gracias, Rosina. Vamos entonces con Carlos Santinori, que está desde la Virgen de Guadalupe, La no me Libertad, acuerdo, Perú. de la Libertad, desde Perú, que Así él es. nos va a hablar justamente de la Laguna de Pacha. Claro que Carlos, sí. Muy buenas tardes, Cristina. Gracias. Buenas tardes a todos. Sí, aquí estamos para prestarnos a celebrar el 205 aniversario de gloriosa independencia del Perú por el generalísimo don José de San Martín este 28 de julio. Bueno, el Perú, como todas las naciones de América, es una patria grande, hermosa, generosa, mágica, maravillosa y legendaria. Eh, La cordillera de los Andes es la columna vertebral de nuestra patria, dando origen a tres grandes regiones, la costa, la sierra y la selva. Mágicas por siempre las tres regiones, pero la sierra tiene su encanto porque entre las grietas de la cordillera de los Andes se esconden y florecen pueblos, chacras, gente, fauna y sobre todo agua, mucha agua. Los ríos de la costa nacen precisamente en los flancos occidentales de la cordillera de los Andes y echan sus aguas al Océano Pacífico. Ahí en la región central del Perú, en el departamento de Junín, hay una laguna encantada. Y no solamente una, hay varias, pero hay una que sobresale entre todas ellas, de aguas límpidas, azules, de color turquesa, y tiene dos orígenes, un origen glacial y otro origen mítico, legendario de una leyenda. Pero, ¿qué significa la palabra paca? La palabra paca es una raíz de origen quichua o quechua o runasimi, eh, que significa escondido u oculto, y también se utiliza como una derivación para referirse a algo como un escondite, un refugio o escondrijo, algo así, porque el quechua tiene diferentes significados. Un ejemplo destacado, por ejemplo, de esta laguna es su uso en el distrito y laguna de Paca, ¿no? Ubicado en la bella ciudad de Jauja, que alguna vez fuera eh, capital del Perú, ¿no? Este es en la sierra central de nuestra patria y su nombre se traduce habitualmente como pueblo escondido debido a su geografía, lo que significa que Paca también podría ser una laguna escondida, ¿no? Porque está en las profundidades, en la grieta, en un declive de la cordillera de los Andes y que está siendo aprovechada para el turismo. Es un recurso natural muy importante y sobre todo la hermosura que tiene este espejo de agua en la sierra central del país. Por eso decimos nosotros que el Perú tiene lo suyo y lo comparte con mucho, pero con muchísimo orgullo. La laguna de Paca está ubicada pues, en la provincia de Jauja, en el departamento de Junín, y su origen es prehispánico y también ligado a una antigua, a un lago glacial cuando se formaba el planeta y está rodeado de leyendas que reflejan la importancia cultural, natural y turística que tiene la laguna de Paca y el pueblo de Jauja. El origen y su contexto histórico
Se formó, dice, de un antiguo glacial, ¿no? En la época prehispánica, cuando la región estaba habitada por culturas andinas, y en este caso especialmente por la cultura Wari, ¿no? 600 a 1000 años antes de Cristo, quienes desarrollaron ese sistema de riego y terrazas agrícolas llamados andenes, o sea que los andenes no es patrimonio de la cultura inca, es patrimonio de los pueblos ancestrales pre-incas. Pero esta laguna tiene una importancia cultural y económica. ¿Por qué? Porque el turismo genera actividades conexas como la artesanía, la gastronomía y las danzas, por ejemplo, ¿no? Y el Perú, como muchos países del mundo, es un país altamente turístico. Y hay turismo vivencial, diferentes clases de turismo realmente. ¿Por qué tiene una importancia cultural? Porque la laguna de Paca no solamente es un recurso natural, producto de la Mamapacha, sino también un símbolo de identidad regional. Los jaujinos se sienten muy orgullosos de que en sus tierras exista este espejo colosal de agua, ¿no? Porque sus aguas han permitido el desarrollo de actividades económicas como la pesca de la trucha, han sembrado trucha, alevino de trucha, del ministerio correspondiente, esperando que tenga la edad y el tamaño reglamentario. Y también está destinada hacia el turismo, ¿no? Con hoteles y restaurantes, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, ¿no? Para todos los gustos. Y también se realizan paseos en bote dentro de su espejo de agua y también una gastronomía típica, ¿no? Como el cuy chactado, la papa, el trigo, ¿no? Las ovejas, cordero o borrego, como se llame, ¿no? El borrego al palo, que se conoce eh, porque se cocina a fuego lento con el calor de la leña de los eucaliptos de Jauja también. Y también han sido, dice, escenario de zonas arqueológicas y posee islas flotantes, como la conocida Isla del Amor. ¿Ah? Es el ingenio del jaujino para atraer al turismo, ¿no? Pero la laguna de Paca está también rodeada de mitos y leyendas. Podría decirse que la laguna es legendaria, ¿no es cierto? Porque ah, dice una de las leyendas, tiene muchas, pero dice una de las leyendas que un anciano, ¿no? Que divagaba por esos pampas, por esos lugares, pedía agua, dice, pedía agua, solicitaba agua eh, por el antiguo pueblo de Paca y nadie le brindaba el agua. Era rechazado, no le daban de beber, ¿no? La mayoría no le daba de beber. Entonces él anunció un diluvio que sumergió al pueblo antiguo de Paca, y quienes desobedecieron se convirtieron en piedra. Esa es una de las leyendas. Por otro lado, hay también una leyenda de una sirena, dice la sirena de los cabellos dorados, que encantaba a los navegantes con su canto. Otra leyenda es la del indio dormido, ¿no? Por la formación rocosa de la cordillera que semeja a un autóctono, a un natural que pareciera que estuviera dormido y constituye todo un atractivo turístico. Luego hay otra leyenda sobre la campana de oro, ¿no? Que se dice que yace en el fondo de la laguna, según la leyenda tradicional de tradición orales, y resuena en noche de luna llena. Ha de ser fantástico escuchar esto, sobre todo poner en actividad los sensores humanos para compenetrarse, y todo es cuestión de la imaginación, ¿no? Y puede ser. Estas leyendas reflejan la mezcla de historia y tradición, dice, mostrando cómo la laguna de Paca ha sido un lugar de misterio, enseñanza moral y fascinación para los pobladores
y los visitantes. Y dicen que este anciano que pedía agua y que no le daban era el mismo Dios de antiguo, de aquel entonces, y que las lágrimas de este Dios mitológico fue la que dio origen a esta ancestral y mítica laguna de Paca en la provincia de Jauja, departamento de Junín. La laguna de Paca es un espejo de agua que está ubicado a 3.418 metros sobre el nivel del mar, metros más, metros menos, ¿no? Y tiene una extensión aproximadamente de 21 kilómetros, 40 metros de largo, y también tiene una profundidad que supera los 30 metros. Tener mucho cuidado porque, bueno, tiene que haber uso, me supongo, ahí para cualquier accidente que pueda presentarse. Esta laguna está enclavada en la cordillera oriental, ¿no? Casi mirando a la selva, digamos, ¿no? Y tiene una forma de un indio, ya lo dijimos, la silueta de un indio dormido que reflejan en la cordillera de los Andes, y es alimentada por el afluente Puquio Pacapacha, Pacapacha. O sea, este riachuelo es el que alimenta las lagunas, las aguas color turquesa de la laguna de Paca, y tiene salida al río Mapuyapa, Mapuyapa, ¿no? Su biodiversidad incluye aves silvestres, garzas, garzones, airones, flamencos, truchas, ranas, que también es un potaje exótico favorito, ¿no? En esa región del país, y abundante vegetación, y también en sus orillas hay humedales, ¿no? Donde se extraen eh, tallos para la artesanía, ¿no? Y también tiene abundante hierba, por supuesto, que sirve de alimento a la misma riqueza ictiológica como a las aves endémicas que pululan allí en las riberas de la laguna. La laguna de Paca en la actualidad sigue siendo un punto turístico importantísimo en la sierra central del país, que constituye ingresos económicos para los moradores de Jauja y de las inmediaciones donde está ubicada este, este espejo de agua. Es de gran relevancia también, donde se mezcla la leyenda, la historia, la naturaleza y la leyenda, que se entrelazan entre sí, ofreciendo un espacio de aprendizaje, porque van delegaciones estudiantiles de colegios, de universitarios, y hay un turismo vivencial nacional e internacional, ¿no? Que merece ser conocida. Ojalá que algún día podamos estar por allí en otra oportunidad mediante Dios. Y está siendo preservada pues, por el Ministerio de Cultura y el municipio provincial de Jauja y otras entidades pro naturaleza. La laguna de Paca constituye un elemento geográfico y un elemento mitológico para la sierra central del país y para el Perú entero. En estas fiestas patrias, que ya faltan ya exactamente 12 días, les recomendamos que visiten Jauja porque tiene aeropuerto internacional, y de ahí a unos pocas horas está la laguna de Paca. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Y que vive el Perú. Gracias, Carlos. Para ilustrar lo que vienes de contar, les vamos a pasar lo que nos mandó, lo que nos dejó Enrique Reyes desde Perú, que es también sobre la laguna de Paca. Ujú. Entonces, ok, llegó. Vamos a hacer así. Vamos sí, vamos, sí, no logro. ¿Se ve bien? Ok, perfecto.
Ay, perdón. Espérenme. Ah. Ok, bueno. Ah, ok, sí, lo dejamos ahí porque Tiene casi 11 minutos, sí. sí, lo podemos encontrar en YouTube. Él nos había filmado Sí. eso para mandarlo y lo subió a YouTube. Eso es la Laguna de Paca que nos dejó Enrique Mestre, este, que es un periodista y además fue uno de los primeros que hizo la televisión en Perú. O sea que es muy Cineasta, interesante, pero cineasta. desgraciadamente, cineasta, sí, cineasta, sí. Y no pudo estar aquí con nosotros hoy, pero nos envió ese video, ¿no? Entonces, vamos a continuar con, gracias María. Vamos a continuar con Sara Potosí, que desde Colombia ella nos trae poesía. Sara, Sara Potosí, preséntate por favor. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Como lo mencionaron, yo soy Sara Potosí, soy de Cartago, Valle del Cauca, Colombia, y hoy vengo con ustedes no únicamente a compartirles parte de mi obra literaria, sino también para contarle a los adultos que los jóvenes y los niños tenemos capacidades grandísimas y que a través del arte podemos demostrarles las capacidades que tenemos. Muchas gracias por este espacio tan especial. Para comenzar, me gustaría hablarles un poco de por qué inicié a escribir poesía. Yo considero que la poesía nace de la necesidad y más que todo en esta etapa donde los niños estamos convirtiéndonos en adolescentes, donde las preguntas empiezan a formar parte del día a día. Y allí es cuando la poesía, la literatura y el arte entran a nosotros como una escapatoria, como esa manera de hallar la respuesta a aquello que muchas veces los adultos no son capaces de responder, porque en realidad nadie está preparado para crecer, pero a través del arte, a través de la cultura, he logrado conseguir esas respuestas que antes no lograba conseguir en ninguna otra parte. Entonces me gustaría, antes de comenzar a leer, invitar a los adultos a que escuchen a los niños, a que vean sus habilidades, a que los motiven, porque muchas veces cuando uno es pequeño, lo que más le preocupa es lo que dicen los papás. Entonces, si como padres se les dice a los niños que el arte no sirve, que la danza, que la música no sirve porque no les va a dar dinero, lógicamente los niños se van a desmotivar. Van a ver al artista, al poeta, al escritor como una persona que le gusta perder el tiempo, cuando en realidad tenemos que empezar a valorar más estas personas que se dedican al arte. Convertir a los niños en pequeños, grandes artistas es algo que no es tan difícil. Es simplemente cuestión de no cortarnos las alas, de brindarnos las posibilidades, de abrirnos los libros, de abrirnos las puertas, de darnos un camino por el cual vamos a encontrarnos a nosotros mismos a través del arte de ser, a través del arte de escribir. Me parece muy interesante el hecho de estar con ustedes el día de hoy porque veo que todos están haciendo ponencias bastante interesantes. Entonces yo quiero venir con ustedes precisamente con esa idea, cambiar un poco la mentalidad que se tiene del adolescente, por ejemplo, porque la mayoría de las veces se nos considera únicamente inmaduros, como si no tuviéramos esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y por parte es cierto, porque es lógicamente que la adolescencia es porque se adolecen de muchas cosas,
pero al mismo tiempo ese pensamiento continuo que tienen de nosotros lastima. En cambio, cuando los adultos nos escuchan, cuando nos apoyan, cuando sentimos que tenemos a alguien que va a estar para nosotros en cualquier momento, así es como se forman los buenos profesionales, las buenas personas y los excelentes artistas. Entonces, no quiero únicamente que mi voz les hable, deseo que mi corazón se abra ante ustedes a través de mi poesía. Muchas gracias. El primer poema que voy a compartir lleva por nombre Lámina de Ser y habla mucho de esta temática que les mencionaba y pertenece a mi segundo poemario, Memorias de un Parpadeo. Observé mi retrato y noté en él muchas imperfecciones, mis angustias, mis temores, mis ideas sin sentido y mis errores. Quise cambiarlo todo para ser perfecta, ejemplar, siempre con la respuesta correcta. Quizá así me convertiría en quien yo quería. Pregunté a desconocidos qué cambiarían de mí. Tu cabello, tu nariz, tu forma exagerada de sonreír. Pero esa no era yo. Dejé de oír a los que solo me rodeaban, a los que murmuraban y opinaban a mis espaldas. Me centré en mí, en los que me aman, en los que respetan y valoran mi palabra. Y así, por fin comprendí y amé mis bellas imperfecciones, mis justificables angustias y mis explicables temores, mis entendibles ideas sin sentido y mis aceptables errores. Muchas gracias. Como lo mencionaba al momento de iniciar con ustedes, escribir se convirtió para mí en una necesidad, en esa manera de salir del mundo, de olvidarse de absolutamente todo. Entonces escribí un poema que se llama Escribo, donde doy exactamente la razón por la que soy poeta. Escribo para no llorar, para explorar mundos en los que nunca podré estar, para tener finales felices con rima o armonía, para ver cómo Blancanieves no se come la manzana podrida. Escribo para alzar mi voz, para ser feliz, al menos en historias que no me corresponden, para alimentarme de letras y así nutrir mi alma, para convertirme en un planeta que anhela ser el sol, para salir de la rutina que asfixia mis deseos. Yo no escribo por dinero, escribo por un mundo que necesita una dosis de versos. Considero la poesía la mejor herramienta para sanar. Y de hecho, recuerdo mucho, es una imagen que tengo vívida en mi memoria de la Feria Internacional del Libro de Cartagena, Colombia. Yo recuerdo que tuve una presentación y ese año yo había experimentado la pérdida de mi mascota. Y por más que para muchas personas no sea algo tan importante que cambia tanto la vida, para mí sí lo fue, porque es que yo no conocía la vida sin mi perrito. Entonces, yo tuve una presentación en la Feria del Libro de Cartagena y compartí un poema que voy a compartir ahora con ustedes que lleva por nombre Cicatrices. Y en ese momento, cuando yo leí el título de ese poema, me preguntaron qué cicatrices puede tener un niño, pero no de esa manera del respeto, sino como de la ironía, como si los niños no sintiéramos, como si no nos doliera. Entonces ahí entendí que la poesía se iba a convertir en mi voz de protesta, para enseñarle a las personas que los niños, que los jóvenes tenemos un pensamiento mucho más grande de lo que se cree, que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes también sufrimos. Y por supuesto que también tenemos la posibilidad de convertirnos en grandes artistas, en grandes personas desde pequeños. Por eso quiero compartir con ustedes, también en honor a la escritora colombiana Piedad Bonet, el poema Cicatrices. Es un poema que nace no únicamente del deseo de escribir poesía, sino de la necesidad de compartir incluso aquello que duele. Cicatrices. Rasguños en coagulación. Despertar con marcas del perverso desamor. Máscaras de porcelana disimulando lo derrumbado en su interior.
fracturas del censurable rencor, células en exterminación por un bien menor, desfallecimiento en los latidos del corazón, sanación lenta e imprecisa de una traición, lágrimas en rojo pasión, espinas en las rosas cumpliendo su labor, manuscritos en quietud saboreando un sinsabor, vacíos con derechos de autor. Yo inicié a escribir poesía cuando tenía 11 años. Jamás creí que esa pequeña decisión iba a cambiar mi vida de una manera tan drástica, porque recuerdo muy bien que el primer poema, La Noche, nació simplemente porque sí. Hace poco le decía a una psicóloga y poeta conocida que no fue cuestión de que yo me sentara a escribir poesía. La poesía me sentó a mí frente al computador para que yo la escribiera, para que yo la sintiera y para que yo no tuviera esa capacidad de desaferrarme de ella. Entonces, en estos 4 años prácticamente que llevo escribiendo, he entendido algo muy importante, y es que uno no escribe para ser famoso, ni para ser experto, ni para ser el Nobel de literatura más importante de los siglos. No, uno escribe porque verdaderamente le nace, porque lo necesita, porque allí se encuentra a sí mismo con sus errores, con sus imperfecciones, pero de una manera muy bella. Entonces, me gusta mucho el hecho de poder estar en espacios como este, de poder hablar con los jóvenes y decirles que uno no escribe porque va a ser famoso en las redes sociales, mucho menos no, sino que se escribe porque cuando uno escribe aprende a vivir de una manera distinta, porque aprende a pensar no solamente en sí mismo, sino en los demás, a desear compartir sus sentimientos con los que lo están rodeando, porque el poeta se encarga precisamente de hacer eso. Hay una frase que me gusta mucho, en este momento no recuerdo el autor, pero dice que el poeta básicamente tiene esa capacidad de decir lo que las demás personas no son capaces de decir, porque la poesía, en pocas palabras, es mágica. Tiene esa capacidad de permitirnos expresarnos de una manera espectacular. Entonces, les agradezco por formar espacios como esta Feria del Libro, porque definitivamente el arte transforma vidas, el arte transforma la sociedad y no hay mejor espacio que este para enseñarle al mundo que los poetas tenemos una voz muy importante que deberían escucharnos. Muchas gracias por hacer eso conmigo. Fue un gusto compartir este espacio. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Sara. Excelente tu presentación. Y sí, estamos aquí para escucharte, estamos aquí para escuchar a todos los jóvenes. Eso es lo que hacemos en la Feria del Libro y tenemos el gran placer de tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber compartido tus palabras, que ya eres una gran artista. O sea que ya podés decirte que eres una gran artista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Entonces vamos rápidamente a pasar con Cristina Piñero, que ella va a continuar con su historia de ayer. Y después, bueno, Cristina Piñero, que está en Estados Unidos. Cristina. Buenas tardes. Yo tengo asignado la Laguna de Paca desde otra óptica. Vamos a ver qué les parece. ¿Puedo compartir? Sí. Ok. Compartir pantalla, Cristina. Am, Hoy voy a hablarles de algunos de los mitos de Jauja que se encuentran relacionados con la Laguna de Paca. Por ejemplo, el mito del origen. Pero primero veamos una panorámica de la Laguna de Paca. ¿Pueden verlo bien?
Sí, sí. Sí, sí, es la continuación de... Ah, es la continuación, pero creo que es oportuno porque no toma casi tiempo dar una rápida panorámica, ¿no? Sí, si lo pueden Ah, ampliar más, si lo pudieran sí, ampliar más. sí, sí. Exacto. Perfecto. Aquí tenemos la laguna de Paca, es toda su belleza, rodeada de esta cordillera majestuosa que es la cordillera de los Andes. Se encuentra en Junín, Jauja, y dice, la laguna de Paca está ubicada en Jauja, es el escenario de dos grandes leyendas que combinan la fantasía y el misterio. Aquí vemos un mapa aquí de la laguna de Paca, ¿no? Aquí el que está marcado con rojo es donde se encuentra la laguna. Sigamos, entonces, aquí tenemos la historia que se nos cuenta de la laguna. Dice que cuenta la leyenda que Dios disfrazado de anciano, como ya hemos oído, presentó en Jauja y le preguntó a toda la gente que era importante en el pueblo por ayuda, le habló de que le dieran ayuda y nadie quiso acogerlo. Sin embargo, un par de ancianos pobres lo acogió en su casa y compartieron su comida con él. Él, en agradecimiento a esto, eh, disgustado y como castigo para el pueblo, dijo que hizo que cayera un diluvio. Y ese diluvio destruyó el pueblo por completo. Sin embargo, a las personas que lo habían acogido en su casa y le habían ayudado, les dijo que vengan conmigo para salvarse y por favor no miren hacia atrás. Y que resulta que ellos miraron hacia atrás y se fueron convertidos en piedra, lo cual es una analogía con Sodoma y Gomorra, historia que ya conocemos. Luego vemos aquí la laguna que quedó en el hueco y lo poco que pudieron hacer las personas que quedaron, reconstruyeron el pueblo alrededor de la laguna de Paca. Entonces, tenemos otro mito que es importantísimo, que es el mito del toro negro y la sirena. Dice que el toro negro es el guardián de las profundidades. Y este segundo mito describe un sistema mágico, un ecosistema mágico bajo el agua. Veamos. En esas aguas de la laguna se encuentran muchos misterios de seres sobrenaturales. Los lugareños cuentan que en las noches de luna llena, como ya hemos oído, emerge del fondo un toro negro atado con una cadena de oro, custodiado por una hermosa sirena de cabellos dorados. La sirena seduce con su canto a los hombres que se acercan a la orilla y los arrastra hacia las profundidades, de donde nunca regresan. Además, producto de esta historia idílica y utópica, múltiples son las leyendas que circundan en Jauja. Aquí vemos una panorámica de la leyenda. Vemos a la sirena de los cabellos dorados atrayendo a los hombres que cruzan los lugareños con su canto. Y vemos la campana que custodian y vemos al toro de los ojos de fuego. También hay dice que se encuentra el mito de las serpientes de la laguna de Paca, ubicada en la provincia de Jauja, que cuenta que hay tesoros incas ocultos en el fondo de sus aguas y habla del mito de los amarús y la creación de la laguna. ¿Y qué son los amarús? Los amarús son
las serpientes mitológicas que cuentan que ese valle alberga un gigantesco lago cuidado por dos amarús o serpientes mitológicas. Cuenta la leyenda que al dios andino Tixi no le agradó la disputa entre las dos serpientes por el control de la laguna y produjo un poderoso rayo que fulminó las serpientes. Este impacto abrió grietas que dividieron el lago y dio origen a dos lagunas, que es la laguna de Paca y la laguna de Ñauimpuquio. El huracán y la sirena, una creencia muy arraigada por los pobladores de la región, que dice que en lo más profundo vive el huaracuy, que es una serpiente gigantesca y misteriosa que vamos a ver en un minuto. Se dice que esta criatura cuida las inmensas riquezas dejadas y echadas al río por los incas para que los españoles no robaran las riquezas del pueblo. Después de haber matado a Atahualpa. Ellos habían sido instruidos por Atahualpa para que trayera todas las riquezas y así comprar su libertad. Sin embargo, cuando los sacerdotes incas se dieron cuenta que de todos modos Atahualpa había sido asesinado, ¿qué pasa? Que echaron todas las riquezas en la laguna de Paca, y eso es lo que custodian las dos serpientes, las dos amarús. Entonces dicen la gente de la región que cada año las serpientes reclaman víctimas para no desatar su furia. Se asocia al huaracuy con una sirena de cabellos dorados que ya hemos visto y ojos azules. Cuenta el mito que ella seduce, eso ya lo hemos oído, a los hombres que cruzan alrededor de esta laguna. Vamos entonces a ver, aquí tenemos a Atahualpa siendo encadenado, y es cuando su gente se da cuenta que como quiera lo van a matar. Entonces ellos echan todas las riquezas para que no puedan ser robadas por los españoles en el fondo de la laguna de Paca. Ahora vemos, esta es el amarús, ¿no? La serpiente que custodia el fondo y toda la riqueza que hay en ese fondo el fondo de la laguna de Paca. Aquí vemos el indio dormido. Vemos que este príncipe, su familia no quería a su novia y su novia se echa a la laguna. Estos son ellos dos enamorados y él entristecido va a los Andes y se empieza a formar parte de la gran cadena montañosa, y es lo que conocemos como la imagen del indio dormido. Okay. Ahora sí, yo creo que me faltan unos minutos. Me gustaría, si es posible, yo había preparado una poesía jauja. Ok, una poesía, está bien. Ale. Rápido. Porque no, eso lo habíamos visto ayer. Pero yo no sabía que ellos me dijeron. No, Cristina. Bueno, no importa. La poesía, la poesía. Aquí tenemos la poesía. Sí. Es un ejemplo, son dos ejemplos tradicional de poesía de jauja y del Valle del Mantaro, donde se habla el quechua huanca chanca. Estos cantos reflejan el arraigo y la melancolía de sus comunidades indígenas. El arahuí de despedida, que es como un lamento fúnebre, ¿no? Ay, guay, es un canto lírico más antiguo de la región y se interpreta en voz alta y melancólica, especialmente en la despedida de un ser querido o durante faenas del campo. Son poemas de
Son poemas de corto aliento, como dicen, no tienen más de 4 sílabas, porque es como una especie de elegía, de canto fúnebre. Le voy a leer una línea de cada uno. Dice en quechua huanca y luego entonces en español. Dice, Aguayami, Ayawami, ya me voy, ya me voy. Urkuncasan, Quisirinayay, cerros y cordilleras que bien conozco. También tenemos el Aillí agrícola, que es el canto a la cosecha. Son las dos vertientes poéticas de este grupo indígena quechua para la despedida y para la cosecha. Dice, es un canto alegre y coral que celebra el triunfo de la cosecha en colectivo. El Ayú, que es la comunidad. Entonces es en quechua huanca y dice, Mamayay Sara, Mamayay Papa, madre mía maíz, madre mía papá. Almapancha para aquí, Causay, vida que nace de la tierra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar con Paulina Herrera, que ella nos va a leer su poema. Queríamos que nos contaras la ponencia de nuevo, porque ayer no se vio su cara, perdón, pero bueno, no nos va a dar tiempo, Paulina. O sea que si nos puedes leer tu poema, Sí, por muchísimas supuesto, no hay gracias. problema, Cristina. Buenas tardes con todos. Es un honor en realidad, porque Jauja no es cualquier lugar, es en la tierra. Tiene una historia inmensa, paisajes que parecen pinturas y una riqueza cultural que es muy atractiva. Por eso es que de ayer acá he hecho un pequeño poema que los quiero compartir. Su nombre, Jauja, pedazo de cielo y canto. Jauja es un espejo de azul absoluto, un lugar donde el aire cura los cuerpos y la historia descansa sobre los hombros del Ande. Aquí, la primera capital tendió sus cimientos bajo la mirada de una cordillera antigua que custodia el paso de los siglos. La laguna de Paca guarda el secreto del oro, un misterio de agua dulce y totora que el viento de la tarde susurra a los viajeros. En las plazas, la tunantada dicta su ley, máscaras que reviven el pasado, pasos elegantes que desafían al olvido, el orgullo de una estirpe que no se quiebra, tierra de trigo, de fe y de silencio rústico. Jauja no es solo un punto en el mapa, es el latido limpio de un Perú que abraza con el alma de sus ancestros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina, hermoso tu poema. Creo que Paulina tenía un poema también. Paulina, si tú quieres leer tu poema. Gracias, sí, con gusto. Mi poema va dedicado a mi patria y a todas las patrias de América Morena que están pasando por la misma perversidad, si se puede decir de alguna manera. Este poema se llama Dolor de Tierra y dice, ¿cómo puedo no estar triste, matria mía, si te veo atada en la sinrazón, envuelta en la mortaja del odio y la prepotencia, del escarnio y la muerte de tu prole primigenia, de tus hijos mancillados en la angustia de una miseria forjada, en la oscura vanidad de unos pocos asesinos de tu suerte? ¿Cómo puedo estar tranquila, matria mía, si tus calles y tus campos han teñido de violenta ruindad, de tanquetas, de balas y de muerte inocente, desangrando tu vida con total impunidad? Desde el boquete abierto por seres amaestrados para la destrucción, por ínfimas obediencias tenidas por su maldad inconsciente, mientras el poder emite una sarcástica carcajada de desdén. Por eso mi canto se convierte en lágrimas silentes, quieren lavar la herida, en grito aterrido desde la indefensión de esta tristeza inmóvil, mientras el desquiciado poder pone llantas de juguete a la violencia,
en sardónica herejía de ignorante soberbia, mientras las bocas subvencionadas siguen vomitando mentiras que encubren la fetidez de su conciencia, que maquillan su vileza, que justifican su ferocidad, mientras a diestra y siniestra, la siniestra a diestra, con 40 monedas de plata, siguen brillando el iris de la suprema traición. ¿Cómo me dueles, madre mía, madre mía? Gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Hermosa, hermosa tu poesía. Pauluna, corazón. Pauluna. Ay, 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 entre Paulina y Pauluna siempre estoy ahí. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, ya estamos en la hora. ¿Qué es lo que me cuenta? Bien. Muchísimas gracias. Gracias a esta chiquita tan hermosa, Sara Potesí, que nos vino y nos dio una lección de poesía y De de, psicología. Sí, justamente yo pienso exactamente lo que ella piensa, que nosotros tenemos que apoyarlos siempre a los jóvenes y a los niños, y muchas veces decimos cosas que los niños te caen mal. Lo digo en tanto como madre y como abuela que ahora soy, y que tenemos siempre ese problemita, ¿no? Que hay cosas que no podemos decirle. Muchísimas gracias y te esperamos en las próximas, Sara. Contamos contigo para que vengas a traernos tu bellísima poesía. Eh, Muchísimas gracias, Sara. Y sí. ¿Quieres decir unas palabras, Sara? Yo creería que me estoy muy agradecida con ustedes. De hecho, les agradezco mucho, como lo dije anteriormente, por escucharme y por crear espacios donde verdaderamente se vive, no únicamente se comparte, sino que se siente, se disfruta, se escucha la poesía. Yo pienso que una de las cosas que más necesita el mundo, lo que más se necesita para la paz, para alcanzar esa felicidad que tanto se anhela, es vivir a través del arte. Me parece que es completamente importante para llegar a ser felices. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchísimas gracias a ti por tus bellas palabras Y- y sabias Ella palabras. es como una niña sabia, como que nació con esa sabiduría. Sí, Dios mío, sí, Dios te sí. bendiga. Dios te bendiga, Sí, Dios te Sara. bendiga, Sara. Muchísimas Bendiciones. Tú eres Qué un gracias. lindo, caso me encantó. excepcional. Sí, estamos todos Muchas Excepcional. encantados. bendiciones. Bueno, agradecemos a José Hilton, que está en Brasil. José, ¿quieres decir unas palabritas? Ah, Cristina, boa tarde a todos. Para mim foi um prazer ouvi-los mais uma vez. E Aurora de Hauha, prata que virá do luar, a luz que surgiu e brilhou, em vereda, em montes reais, uma gota d'água brotou. Luz que partiu, que virá, vida ressurgiu e ficou. É cedo nos montes reais. Graças, graças a todos. Muito obrigado, muito obrigado. María Elena, dos palabras entonces y ya nos vamos. Solamente admirada porque estos espacios que se comparte la poesía de distintos países y los personajes, las costumbres, la vida en cada país nos va acercando y he estado pero súper feliz. He visto los otros programas, no he podido entrar por problemas técnicos, pero ver que han podido hurgar en todas las cosas nuestras. Hablan de los Amaru, de los Huancas, de la Laguna Paca con una familiaridad. Y yo que soy peruana me siento pero súper, súper feliz. Mil gracias. Mil gracias a ti, María Elena. Bueno, entonces Carlos también, que es peruano, unas palabritas, Carlos, antes que nos corran. Sí, claro que sí, saludar y felicitar a las voces juveniles frescas, que son las que no van a suceder realmente, porque la poesía es mágica. La poesía transmite los sentimientos y los pensamientos de las personas. Y qué bien que se esté dando espacio a jóvenes luminarias de la poesía latinoamericana. Bienvenida y felicidades.
Muchas gracias. Bueno, no sé, Jorge, si quieres, chao, nos saludamos y ya nos vamos. Antes de que nos mande esa canción, a ver, yo me siento particularmente tocado por Sara, me siento totalmente tocado. Sí. ¿Por qué razón? Porque yo tuve un hermano que se llamaba Eduardo. Él empezó en la poesía a los 8 años y ya de adulto se quitó la vida. Ah, Y cuando faltó Eduardo, faltaba la palabra, yo me convertí, me tocó escribir a mí. Y yo soy un poeta que empezó muy tarde. Yo empecé a los 50 años, cuando mi hermano Eduardo dejó la vida. Y en esa parte me siento complacido porque Sara, de alguna forma, expresa lo que expresaba mi hermano hace muchísimo tiempo. Y consecuencia de esto es que hoy disfruto de la poesía a la edad adulta. Mira, entonces un niño me heredó la palabra a mí porque él se fue. Y en esa parte te envío para ti, Sara, un abrazo porque en ti veo la figura de mi hermano Eduardo. Gracias a ti. qué A belleza. usted muchísimas gracias por abrir su corazón en este espacio. Considero que la poesía es precisamente eso, ese puente para recordar, pero no únicamente para recordar desde el dolor, desde el extrañar, sino desde esa memoria positiva, desde esa alegría. Y verdaderamente me hace muy orgullosa saber que le traje esos buenos recuerdos a su memoria. Gracias. Bueno, Paulina, Cristi y Paulina, y nos vamos. Y Rosina, por favor. Gracias, Cristina. Creo que cerramos un día más de la feria. Eso no significa que cerremos las salas, ni nos despedimos sin alabar el arte, la cultura, la poesía. Como dijo Sara, hay que dar mucha importancia a esto. Nos despedimos con el pecho cargado de versos, de abrazos compartidos, de certezas compartidas que cada uno de nosotros hemos explicado. Creo que cada palabra aquí dicha no se la lleva el viento. Esperemos que así sea y que se quede sembrada en la memoria y en el paisaje de Jauja y de todos los que hemos hecho parte de este gran encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cristi, Paulina, ¿tú? Sí, me siento muy feliz. Anoche hablaba con Rosina y hablábamos de lo grandes que son los países, que no es como la isla de nosotros, pequeñita, de la inmensidad y cómo nos metemos a jugar en las capullanas, en las amarús, en todas esas leyendas, tradiciones, todo ese mito tan hermoso que guardan esos rincones escondidos, como quiere decir Paca, que dijo Carlos, ¿no? Escondido, lugar para esconder. ¿No? Donde escondieron ese oro, pero también ese lugar escondidito, donde están los amarús, donde están todas esas tradiciones. Eso me encanta. Muchas gracias, Cristi. Gracias Gracias, por gracias. invitarme. Paulina, Gracias. Me siento feliz realmente de poder compartir esta diversidad, esta eclosión de palabras, de sentires, de versos, de cosas que nos llenan el alma, de cosas que necesita el mundo para seguir adelante, porque esto es hacer patria y es hacer paz. Gracias a todos ustedes por la participación y por la gran lección que me dejan. muchas gracias. Bueno, Rosina, y no te oigo, Rosina. Muchísimas gracias por seguir sembrando esperanza en este mundo tan lleno de tanto dolor. Tenemos muy presente a todos los hermanos que están sufriendo en estos momentos por estas desgracias naturales, este atropello, pero qué bueno que tenemos el privilegio de juntarnos acá. Encantadísima, qué feliz fin de semana. Ha sido muy grato terminar la semana así con ustedes. Qué bueno. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Y acompáñenos el 19, El domingo. domingo 19, que tenemos un programa, y justamente María Elena nos va a hablar de las capullanas, o sea que vengan, acompáñennos. Muchísimas gracias a la Confederación, a la Muralla de Salvatierra y a Renzo, muchísimas gracias. Ya estamos, Renzos. Gracias. Sara, preciosa, linda. Cuídate, Sara. Cuídense Sara, todos, por preciosa, supuesto. linda.
Usted eres la reina de este grupo aquí, la La, princesa. la princesa, la Eres una princesita. reina en este grupo. Qué linda, estamos muy orgullosas de ti. Que De viva, tenerte aquí que con viva Sara, que nosotros. viva Colombia, que viva Perú, que viva Jauja, que Gracias. vivamos todos. Y la laguna de Paca también. Muchas gracias, Bye Renzo. bye. Buen Chao, fin de chao. semana. Gracias. Gracias. Vaya muy bien. Um abraço a todos.